Hola, ¿qué tal, traders emprendedores? Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar del análisis técnico avanzado. Cuando nosotros hablamos de análisis técnico avanzado, nosotros nos estamos refiriendo a esa herramienta importante que nosotros tenemos normalmente como punto principal para analizar el precio. En este caso nos enfocamos en leer el precio en su momento. Normalmente hay que reconocer que a nivel mundial los mejores traders que aprenden a sacarle provecho al mercado son aquellos que hacen el análisis técnico, ¿de acuerdo? Pero ya en este video vamos a ver diferentes conceptos en donde ya lo tomamos de manera avanzada. Recuerda que de pronto si no me entiendes o no me comprendes algo de lo que yo estoy informando es porque te hace falta quizás ver los entrenamientos desde el principio. En la descripción del video te voy a dejar dos cursos gratuitos y ahí vas a entender paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Normalmente nosotros cuando entramos al mercado necesitamos unas estrategias importantes. Entonces en este caso vamos a enfocarnos directamente en el análisis técnico, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros nos enfocamos directamente en este, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo cómo se va moviendo el mercado, cómo se va moviendo el precio. Nosotros somos decisivos de cuando tomamos una entrada, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Nosotros elegimos. Y es muy importante, ¿por qué? Porque a largo plazo muchos traders se han dado de cuenta de que este es aquel que realmente les da mucho provecho. ¿Por qué? Porque aquellos traders que se enfocan únicamente en estrategias sencillas, básicas, al final terminan dándose de cuenta de que están perdiendo mucho el tiempo. Ahora, no digo que a alguien no le saque provecho a largo plazo, pero según estadísticas, según estudios, el análisis técnico es aquel que actualmente le ha dejado mucha ganancia o muchos profits a los traders en la actualidad. ¿De acuerdo? Ahora, voy a compartir con ustedes los diferentes conceptos por los cuales nosotros vamos a analizar el precio, vamos a observar de manera avanzada. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos directo allá. Muy bien, entonces tenemos patrones y gráficos avanzados. Cuando nosotros ya nos vamos a profundidad, en donde ya nosotros nos metemos directamente en este mundo del análisis técnico, ya obviamente estamos haciendo trading, pero debemos de identificar los mejores conceptos para que nosotros podamos sacarle provecho de mejor manera. Ok, entonces por un lado tenemos patrones y gráficos avanzados. ¿Qué vas a hacer o qué es lo que debemos de hacer? Debemos de identificarnos con aquellos patrones de velas más comunes con los que normalmente se representan en el precio. Para eso tenemos algún patrón que se le conoce como el patrón estrella, ¿cierto? Tenemos aquí una vela de indecisión. Tenemos por otro lado la vela que confirma. Y por otro lado tenemos la vela que se debería operar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos vela de indecisión, vela que confirma y vela que se debería operar. Para eso, esta vela la voy a hacer sin fondo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la vela que deberíamos operar. Ahora tenemos como requisito para eso una vela que está sobre la anterior y sobre la siguiente, confirmándome un movimiento superior en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, a este movimiento cuando ya está sobre, se le conoce como patrón estrella, identificándome una vela en ese momento de movimiento bajista. Entonces aquí, según la teoría, me dice que tenemos un patrón estrella de la tarde, ¿cierto? Vamos a anotarlo por aquí. Es estrella de la tarde. ¿Ok? Ahora, ¿a qué voy con este patrón? Cuando nosotros trabajamos o nos identificamos con un patrón, hay traders que son rentables únicamente dedicándose a un solo patrón.
únicamente dedicándose a un solo patrón. Entonces, este podría ser uno de esos patrones con los cuales tú te podrías identificar y sacarle provecho al mercado. Uno de los patrones por los cuales tú te puedes identificar y sacarle provecho al mercado. Ahora, no hay solo ese. Normalmente también tenemos el de la vela envolvente, el de la vela Marubozu. ¿Cuál es la envolvente? La envolvente es aquella que normalmente va la tendencia subiendo y de repente tenemos una vela roja que envuelve a la verde por completo. ¿Qué vela se debería operar? Esta vela, la siguiente. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Obviamente debemos de representarnos en el patrón por la fuerza. Esta es una envolvente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estrella de la tarde. Recordarles a ustedes que la estrella de la tarde también tiene la inversa, que ya viene siendo de abajo hacia arriba y se le conoce como estrella de la mañana. Pero es un patrón estrella. ¿De acuerdo? De igual manera, es un patrón estrella. Ahora, ¿cómo sería? De igual manera, aquí tenemos una vela de indecisión. Un momento. Aquí tenemos una vela de indecisión. Tenemos la vela que nos confirma. Y tenemos la vela que se debería operar. Indecisión, la que confirma y la que se debería operar. Entonces aquí tenemos estrella de la tarde y estrella de la mañana. Aquí tenemos el caso de la envolvente. ¿Ok? Envolvente bajista. ¿Por qué bajista? Porque estamos operando una vela que se dirige hacia abajo. ¿Ok? Entonces por eso se le conoce como envolvente bajista. Ahora, ¿cómo se identifica ese patrón de manera inversa? Entonces aquí tenemos el movimiento bajista, bajista, bajista y de repente tenemos una vela que envuelve a esta por completo. ¿De acuerdo? Tenemos una vela que envuelve a esta por completo y eso nos da a entender que ya es muy posible que nosotros tomemos una siguiente oportunidad hacia arriba. Es muy posible que ya gracias a eso nosotros tomemos una oportunidad hacia arriba. Ahora, por otro lado, tenemos otro patrón de vela que es el patrón de vela Marubozu, alcista y bajista. Normalmente estos patrones se representan ¿por qué? Esta vela, perdón, se representa por no tener mecha. Dice la teoría que si esta vela llega a tener mechas, tienen que ser muy pequeñitas. Pero normalmente esta vela no tiene mecha. Y si tiene mecha, debe ser una mecha muy chiquitica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, entonces, ahora, lo que nosotros debemos de hacer aquí es, de acuerdo a la teoría, independientemente de qué haga la vela, si la vela finaliza con fuerza o no, nosotros debemos de analizar muy bien dónde está finalizando, si finaliza en un soporte o en una resistencia. Si finaliza en un soporte o en una resistencia, pues ya nosotros aquí podríamos identificar un movimiento bajista. Normalmente yo lo que recomiendo es que si finaliza en un nivel, deberíamos de evitarla. Pero si la vela hace lo siguiente, ella finaliza así y el nivel es este mismo, entonces nosotros podríamos tomar o asimilar una oportunidad más hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, con estos tres deberíamos de representarnos, deberíamos de iniciar ya nosotros con una representación en el mercado. Y si identificamos estos pares, si representamos estos patrones, entonces ya nosotros podemos ir identificándonos más con el precio, ¿de acuerdo? Recuerda, puedes ser rentable con un patrón de vela únicamente si solamente te dedicas a operar. El mero patrón puede ser rentable, sí, demoran para salir, pero cuando salgan, entonces tú la tomas. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ahora, adicional a eso, también tenemos los gráficos, los tipos de gráficos. Nosotros debemos de comprender muy bien qué está haciendo el precio y por eso también en algunas ocasiones para muchos traders también se hacen rentables únicamente con el tipo de gráfico que estén manejando. En este caso tratemos en lo posible de que el gráfico el cual voy a manejar sea uno
con movimientos estables, aquel mercado que me está representando una tendencia alcista o una tendencia bajista, pero bien identificada, ¿de acuerdo? En este caso vemos cómo el precio empezó a subir o a bajar, pero muestra con claridad una tendencia con un movimiento alcista o bajista, y eso es algo que a nosotros nos ayuda o nos va a representar mucho en el mercado. De esta manera nos vamos a sentir más identificados y de esta manera vamos a entender mucho más, y de esta manera es muy posible que nosotros podamos lograr avanzar con mucha más rapidez y con mucha más fluidez en el mercado. Ok, continuemos con otro paso. Indicadores. Ahora, cuando yo me refiero directamente a esto, normalmente yo no los utilizo, los indicadores, pero algunos traders se representan con esto. Entonces, si tú eres de esos traders que te representa directamente por un indicador, entonces, bajo mi recomendación, yo te recomiendo en que no tomes una entrada exactamente por lo que te indique este, sino porque quizás de pronto lo estás tomando como una herramienta más de clasificación para tú poder tomar tus entradas enfocándote en el análisis técnico. En este caso, normalmente yo en un pasado utilizaba en indicadores las medias móviles. Entonces yo normal utilizo o utilizaba antes una media móvil tipo EMA, la ponía de 20 periodos, el color se lo ponías del que tú quisieras, y de esta manera ya empezabas a utilizar una media móvil y lo tomaba como referencia. ¿Para qué? Para mirar que el precio en ese momento iba quizás de pronto con un movimiento alcista. Claro, porque aquí estamos viendo que el precio va subiendo aunque tiene velas rojas. Vemos que podemos operar hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, ya yo esperaba que el mercado me identificara momentos como este de aquí, que vemos puras velas rojas y velas rojas. Entonces, normalmente, según estudios y según análisis, normalmente los indicadores no nos sirven directamente para que yo tome la entrada, sino para que yo lo tome como referencia de acuerdo a lo que estoy viendo y a lo que estoy utilizando como estrategia para tomar mis entradas. Entonces yo digo, bueno, aquí la media móvil me dice que el precio lleva un movimiento bajista, está bastante separado de la media móvil del tipo EMA, y estoy viendo que va hacia abajo, entonces lleva un movimiento bastante dirigido bajista, más la fuerza de la vela, más los puntos de entrada. Entonces ya yo me estoy enfocando directamente en eso. Recomendablemente hay que tener cierto análisis más profundo a la hora de nosotros tomar nuestras entradas y no fiarnos mucho directamente del indicador, pero podemos tomarlos como referencia. A veces te sirven para observar que el precio lleva un movimiento alcista claro, o te sirven para observar que el precio lleva un movimiento bajista claro. Ok, si te están gustando estos videos, te invito a que te unas al canal y que compartas este contenido con alguien más. En el siguiente video me voy a enfocar únicamente en tomar entradas directamente en vivo, y vamos a observar qué está haciendo el precio para nosotros identificarnos de mejor manera. Te recuerdo, en la descripción del video, los 2 cursos gratuitos, queda el enlace directamente al broker para que crees tu cuenta, y adicional a eso pues te queda el Telegram para que te unas al grupo o para que consultes si necesitas una asesoría privada. Ok, continuamos. Análisis de velas japonesas. Bueno, en este paso es muy importante comprender el movimiento de las velas para nosotros tomar nuestras entradas. Muchachos, hay que primero que todo identificar lo siguiente. Si nosotros estamos trabajando únicamente a una vela, ejemplo, yo lo que quiero es operar esta vela, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Analizar esa. Obviamente sí, debemos de analizar cómo viene la tendencia, si viene alcista. A mí me va a servir una tendencia que tenga una referencia más clara, como esta, que vemos un movimiento claro, bajista, alcista, pero en este caso nos estamos enfocando directamente en el movimiento bajista. Adicional a eso, ya yo debo enfocarme directamente en la fuerza de la vela para saber si es posible tomar una entrada. Me ha pasado con traders que ven que la tendencia va bajando
y ya, esta vela hizo esto y toman aquí un punto de entrada. Está bien. Si yo tomo un punto de entrada ahí, quedó con un excelente punto. Pero esa vela en ningún momento a mí me ha hecho un movimiento bajista como para yo decir o interpretar que ya el precio sí va a quedar en esa dirección. Entonces yo necesito realmente analizar lo que está haciendo la vela directamente para poder tomar esa entrada. Necesito observar con mucha claridad qué está haciendo el precio para identificarme mejor y decir, ok, de acuerdo a lo que estoy haciendo es viable, obviamente ganar esas entradas, de acuerdo a lo que estoy haciendo, es muy viable que quizás de pronto finalice en positivo. Pero ¿qué me garantiza a mí que esta vela sí va a quedar roja? Nada me lo garantiza. ¿Saben por qué? Porque esta vela en ningún momento ha hecho fuerza bajista. Al contrario, ella nació, subió, 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 subió y subió. Entonces ya aquí no hay nada. Dice la teoría que si no... Mira, esa vela está dando fuerza. Dice la teoría que si no identificas bien la fuerza de la vela, no deberías operar. Entonces, debemos de enfocarnos directamente en la fuerza. Si la vela, por algún motivo, lleva movimientos alcistas y alcistas, y acá está el nivel, que aquí lo podemos identificar. Entonces, la vela debería, de acuerdo a la teoría, la vela debería darme los movimientos con fuerza. Entonces debería iniciar y darme fuerza, retroceso. Fuerza, retroceso. Punto de entrada, ya sea que tome un buen punto de entrada o un excelente punto de entrada y opero hacia arriba buscando dirección con esa oportunidad la cual me está presentando el precio en ese momento. Ahora, es necesario aprender a leer el precio porque de esta manera ya yo aprendo a identificar cuándo entro y cuándo no. Hay veces que nos sentimos confundidos porque yo no sé cuándo entro. Yo no sé dónde debía tomar esa oportunidad. Yo no sé si aquí era viable operar. No sé si no era viable. La gané, estoy muy contento porque la gané. Pero aquí no tenía que entrar. Entonces eso normalmente al final nos afecta. No es entrar por entrar. Debes de aprender a analizar el precio. ¿Por qué se perdió esta entrada? Porque aquí normalmente algunos traders lo que hacen es que como va para abajo, operan hacia abajo, pero no se fijan en la fuerza. Normalmente quizás de pronto aquel que esté aprendiendo a interpretar la fuerza de pronto me va a preguntar, entonces debía operar hacia arriba. Normalmente no, muchachos. ¿Por qué? Porque si la vela a mí no me da fuerza, yo no puedo hacer nada, yo la evito, ¿de acuerdo? Y si va en contra de tendencia, con mucha más razón. Esta vela acaba de dar fuerza alcista. Observamos, vamos a ver si es posible de que regrese al inicio. Debe de regresar ¿dónde? Debe de regresar atrás, muchachos. Debe de regresar por lo menos aquí o que retroceda más o menos acá para yo poder tomar esa entrada hacia arriba y poder entender y comprender que el precio sí llevaba un movimiento alcista con claridad. En este caso yo estoy viendo una tendencia alcista, eso está muy bien, pero necesito identificar claramente cada punto. Entonces vamos a ver y vamos a observar qué hace la siguiente vela. Dice la teoría que cuando yo vi que generó únicamente el impulso, pero no regresa a darme el punto de entrada, yo no debo de entrar porque es posible que finalice bajista, como le estaba haciendo ahí. Ok, entonces por eso es que yo no tomo una entrada por tomarla, o únicamente porque yo creo o a mí me parece. Yo debo de identificar la fuerza, eso es fuerza. Si da un punto de entrada, vamos a ingresar hacia abajo. Observemos, listo, ya toca el nivel y no se puede hacer nada. En el siguiente video te voy a explicar muy bien cómo hacemos porque me voy a enfocar únicamente en el análisis de la vela. ¿De acuerdo? Entonces vamos con un siguiente paso. Estrategia. Ahora, cuando yo hablo directamente de la estrategia, ya nosotros sabemos, porque en anteriores videos, si no has visto, entonces te invito a que te vayas directamente al canal y vayas observando cada uno de los videos que tengo ahí subido. Entonces normalmente les hablo de que hay que utilizar una estrategia. Si yo no utilizo una estrategia, entonces no tengo nada. Debo de tener una estrategia para operar. Entonces en este caso viene siendo la acción del precio.
Entonces, la acción del precio vamos dividiéndola por diferentes puntos. Entonces, en donde analizamos la fuerza de la vela, analizamos la tendencia, analizamos los puntos de entrada, analizamos los patrones y etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero eso lo vas a aprender a medida de que vayas profundizando directamente en este canal conmigo, si es que realmente quieres aprender. Entonces, ahora, aquí tenemos un patrón estrella. Por otro lado, nosotros debemos analizar cada tendencia, todo lo que está haciendo el precio para nosotros poder identificar de manera correcta. Ahora, por ejemplo, aquí vemos un movimiento alcista. La vela da breves impulsos alcista y de repente da una fuerza bajista. Como mi estrategia está basada en acción del precio, que corresponde a seguir el precio, y veo una fuerza bajista en donde llevaba una tendencia alcista como esta, entonces de acuerdo a la estrategia que yo utilizo, entonces ya dice la teoría que yo debería evitar esa entrada porque tiene altas posibilidades de quedar ¿qué? Bajista por su fuerza. Ahora, como de igual manera la tendencia es alcista y si ella regresara y diera el punto de entrada aquí, de igual manera no la tomo. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista. Entonces, cuando el precio lleva un movimiento en una continuidad alcista o bajista, en este caso alcista, y da fuerza contraria, se evita, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres aprender esto a profundidad, entonces deberías directamente de irte a la descripción del video, ahí están los 2 cursos gratuitos, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, como recomendación, de acuerdo a estos puntos que yo te acabo de dictar, entonces, mi recomendación es que tú directamente te enfoques en un solo concepto y aparte de enfocarte en ese solo concepto, entonces empieza a investigar cómo se trabaja la fuerza de la vela, cómo tomar una entrada en continuidad, qué es la acción del precio, a qué nos referimos con la acción del precio, cuál es mi estrategia, qué estoy haciendo yo. Entonces, si tú eres de esos traders que actualmente no tienen una estrategia, entonces ahí está una de las razones y de los puntos claves por los cuales en estos momentos no le estás sacando provecho. De acuerdo, si no aprendes a identificar y si no refinas un concepto bien, obviamente tampoco le vas a sacar provecho. ¿Por qué? Porque no sabes lo que estás haciendo. Para eso se necesita realmente conocimiento. Y si en tu caso no lo tienes, recuerda que en la descripción del video están los 2 cursos gratuitos. Ahí vas a aprender muchísimo o puedes entrar a la sección de clases privadas conmigo. No siendo más, desearte que tengas un excelente resto de día y hasta luego, trader.